Diputades, diputats, secretari d'Immigració, directors generals, coordinador del Comitè Català per l'Acollida de les Persones Refugiades, coordinador del Pla Ciutat de Refugi de l'Ajuntament de Barcelona, representants d'associacions i entitats, conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, conselleres i consellers del CAC, senyores i senyors. Bé, molt bon dia i gràcies per ser avui aquí en aquesta 28a edició del Fòrum de la Comunicació. Com recordaran, fa una setmana teníem un fòrum amb el doctor Moisés Naïm parlant de les relacions de poder des d'una perspectiva internacional. Avui mantenim aquesta opció, aquesta visió internacional, però centrant-nos en un tema, en una de les crisis humanitàries més importants que estem visquent en els darrers temps. Y para hacerlo contamos con nosotros con una de las personas que mejor conoce esta situación, la señora Francesca Friz Bruda, la representante en el Estado español del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a la que quiero agradecer de manera muy especial que nos haya podido acompañar para analizar desde las diferentes perspectivas la crisis de los refugiados que vive hoy el mundo y de manera particular Europa. Ella además tiene una agenda muy complicada, por lo tanto agradecerle que nos quiera acompañar en estos momentos. Luego deberemos acabar el coloquio a las 10:25 porque tienen que coger un avión de manera inmediata y por lo tanto sí que agradecería esta contención a la hora de hacer las preguntas. Se puede hacer todas las preguntas, pero vamos a ver si podemos hacerlas de una cierta brevedad. Como todos sabemos, ACNUR lleva a cabo una importantísima e imprescindible labor en la protección de las personas refugiadas y desplazadas por conflictos. Nuestra ponente de hoy conoce bien esta organización, en la que cuenta con más de 20 años de experiencia. Su carrera en la ACNUR comienza en 1993 en la Oficina Regional en México como administradora de programas. Francesca Friz Bruda ha vivido de cerca, entre otros conflictos en Europa, el conflicto de la guerra de Bosnia y de Kosovo, haciéndose cargo en 2007 de la Oficina de Enlace de ACNUR en Viena, representando al Alto Comisionado ante las agencias de las Naciones Unidas en Viena, así como ante los 57 estados que forman la OSCE. La OSCE, recuerdo, es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Su larga y vocacional trayectoria al servicio de las personas desplazadas a causa de conflictos, pues yo creo que la convierte en una ponente de lujo para analizar la crisis actual que estamos viviendo. Ella segur que ens donarà després unes dades molt més concretes sobre aquesta situació. Abans teníem ocasió de comentar-les fa un moment, però jo per emmarcar aquest tema i a més per posar-hi una xifra i darrere la xifra realment hi ha persones i tragèdies molt personal, però situant-ho per emmarcar-ho, si l'any 2000 teníem 20 milions de persones desplaçades a causa de les guerres, dels conflictes i les persecucions, a l'any 2015 això s'ha transformat en 60 milions. 60 milions de persones desplaçades, dels quals 20 milions corresponen a refugiats. I segons dades del darrer informe d'ACNUR, una de cada 122 habitants del món és actualment una persona desplaçada o refugiada. Això dona una idea de la magnitud de la situació, de la magnitud, en aquest cas, de la tragèdia que estan visquent aquestes persones. Una tragèdia o unes xifres que no eren tan notòries des de la Segona Guerra Mundial i que a més s'han incrementat molt notablement en els darrers anys, molt particularment com a conseqüència de la situació a l'Orient Mitjà i molt més particularment encara com a conseqüència de la situació de Síria, que comentàvem amb ella fa un moment, que té una complexitat tan extraordinària que fa difícil trobar-hi una solució. Ens trobem, doncs, com deia, davant d'una de les crisis humanitàries més cruentes en els darrers anys, que s'explica per aquest conjunt de factors i situacions extremadament complexes i que requereixen una resposta que han de ser al màxim de conjuntes, multilaterals i coordinades. I moltes vegades aquesta resposta d'aquesta coordinació no s'arriba a trobar. Trobar solucions sostenibles i a llarg termini per a aquestes persones és un dels reptes que abordem, sense per això perdre de vista i tenir molt present que el desig últim, com no pot ser d'altra manera, és aspirar a que les persones puguin viure en pau i llibertat i desenvolupar la seva vida en els seus països d'origen, en els seus països de naixement. Bé, pel que fa a casa nostra, a Catalunya, jo crec que ha estat sempre un país d'acollida i de solidaritat. Llegia fa poc una entrevista en el diari El País
amb una persona d'una institució, un think tank americà, la Brookings Institution, una persona que es diu Leon Wieseltier, que deia que l'humanisme és una ètica, la creença en la solidaritat universal que els humans haurien de tenir. Jo crec que aquesta relació entre humanisme i solidaritat és especialment important. Jo crec que Catalunya és un bon reflexe d'això. De fet, el mes de novembre es va constituir el Comitè per l'Acollida de les Persones Refugiades, creat per la Generalitat i integrat per un conjunt d'actors socials que té com a finalitat facilitar l'acollida dels refugiats. I recentment el president de la Generalitat va enviar una carta al comissari responsable de la matèria, el comissari d'Immigració, Interior i Ciutadania, amb la disposició d'acollir 4.500 persones. Perquè jo crec que tal com s'exposava en la missiva del president, donar una solució als milers de persones que fugen de la guerra no només és un deure legal i internacional i, com dèiem, també d'interès pels propis països europeus, sinó també crec que és una obligació moral que tenim tots nosaltres. Bé, com dèiem, el tema és extraordinàriament complex i ara anant a referència més pròpiament dels mitjans de comunicació. El tema és extraordinàriament complex i aquí els mitjans de comunicació hi tenen una responsabilitat important, en dos sentits o en dues línies. La primera línia, com sempre hem dit des d'aquí, tenir uns mitjans i uns professionals que sàpiguen descodificar la informació i sàpiguen interpretar la realitat. Moltes vegades la realitat, la informació és molt immediata, però explicar les causes estructurals del que realment passa és feina dels mitjans de comunicació, dels mitjans de comunicació professionals i ben informats. Però, a l'altra banda, també l'altre tema que ens ocupa, en aquest cas, pot ser més l'objecte de la sessió d'avui, és que els mitjans han de tenir un apropament periodístic rigorós i respectuós cap a la realitat de les persones desplaçades. Aquest és un tema realment important. I per això és important tenir unes eines i uns recursos i unes recomanacions perquè els mitjans puguin saber com s'han d'aproximar davant d'aquesta situació. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya té infinitud de recomanacions, concretament 18 recomanacions sobre aquest tema, algunes sobre aquest i altres temes, algunes molt focalitzades sobre aquesta qüestió, per exemple sobre immigració o tragèdies personals, molt vinculades a aquest tema, però també la pròpia ACNUR té unes recomanacions sobre aquestes qüestions, unes recomanacions que es diuen els mitjans de comunicació i les persones refugiades, en les quals el CAC hi ha col·laborat amb la traducció al català d'aquest tema i amb la difusió en els mitjans. Aquestes recomanacions les poden trobar, si vostès les volen, a la sortida d'aquesta sessió. A les recomanacions s'hi poden trobar una explicació de la terminologia més important en la matèria, explicant què s'entén per refugiat, sol·licitant d'asil, apàtrida, desplaçat intern, immigrant econòmic. Jo crec que realment val la pena també, quan parlem, saber ben bé del que parlem i poder aplicar correctament les definicions. Encara més important és saber com abordar les entrevistes sense posar en perill la seguretat d'aquestes persones, la seva seguretat i també la de les seves famílies. Per dues coses més d'aquestes recomanacions, i amb això acabaria, hi ha unes orientacions de com s'han de fer les fotografies, com s'han de fer els enregistraments, sempre amb autorització, naturalment, de les persones refugiades. I per últim, però no menys important, s'ha de tenir en compte de no estigmatitzar aquest col·lectiu, que com tots els col·lectius pot tenir sempre alguna persona que se'n surti del que és el seu comportament més correcte. Por la mía parte res més. Només agradecer nuevamente a la señora Francesca Friz Pruda su amabilidad, la aceptación de su invitación y Francesca, tienes la palabra. Sí, por favor. Voy a tener que llevarme. Bon dia a tots. Y ahí tengo que confesar, se limita mi aptitud de expresarme en catalán. En primer lugar, muchas gracias al Consejo Audiovisual de Cataluña por esta invitación. Creo que es la 28ª sesión del Foro de la Comunicación y la invitación se refiere a analizar con todos vosotros un tema que está más de actualidad que nunca, que es la crisis de refugiados
inmigrantes que afronta el continente europeo. Sin embargo, para entender bien esta cuestión pensamos que es necesario echar un vistazo a la situación global de desplazamiento forzado. Yo creo que algunos componentes de esta información tú has adelantado. No manejo tan bien el catalán, pero perdón si repito algunas de las informaciones. Tenemos a unos 60 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo en este momento, que es una cifra récord, un récord muy triste después de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos una situación de desplazamiento claramente prolongada y que se mantiene desde décadas y también en combinación con grandes movimientos de refugiados que atraviesan los mares y continentes. Es una gravísima crisis de refugiados que no quepa duda, porque muchas veces hay confusión sobre crisis de migrantes, refugiados, y aquí podemos hablar claramente de una crisis de refugiados, aunque no afecte a todos los países por igual. Vemos que España obviamente está menos en las noticias, como por ejemplo Grecia. Pensamos que en este mundo global y altamente interconectado, lo que ocurre en un lugar impacta fácilmente y casi automáticamente en el otro. El debate público y mediático en muchas ocasiones ha reflejado la actual situación en la retórica popular y política como una crisis de cifras, de números, cuando en realidad es una crisis de responsabilidad y solidaridad. Esta crisis también afecta a la Unión Europea en su unidad política y sus propios principios fundacionales y va a tener que pagar un precio muy caro, legal, moral, si no es capaz de encontrar una solución basada en la esencia de sus propios principios de solidaridad, responsabilidad y sobre todo respeto a los derechos humanos. Por ello, y en este contexto también es muy importante la labor de los profesionales de la comunicación. Es fundamental para nosotros contar con vuestra ayuda a la hora de proteger a las personas en necesidad de protección internacional que llegan a nuestras fronteras y que sigáis ofreciendo una información ética y de calidad sobre estas cuestiones. En muchas ocasiones vemos como los términos, ya empecé en mi introducción, refugiado e migrante, se utilizan indistintamente en los discursos públicos y mediáticos, sobre todo en el contexto de las llegadas marítimas a Europa. Lograr que se distinga entre estos dos términos ha sido un reto permanente, lo veo diariamente en mi oficina y en los contactos con los medios que tenemos, ya que existe una diferencia jurídica fundamental entre ambos y confundirlos puede provocar problemas para los refugiados y solicitantes de asilo, así como muy malas interpretaciones en los debates sobre el asilo y la migración. En este sentido, y me gustaría hacer énfasis ahí, hemos elaborado un folleto orientativo para medios de comunicación sobre terminología específica, los aspectos legales más importantes y recomendaciones a la hora de entrevistar a refugiados y refugiadas. El folleto está a vuestra disposición en versión electrónica, en catalán y en español en nuestra página web acnur.es. Agradezco también al Consejo Audiovisual que amablemente se brindó para hacer la traducción al catalán que ha traído entiendo, algunos ejemplares impresos a este foro, que por favor sírvanse. Los refugiados están protegidos y definidos específicamente por el derecho internacional. Los refugiados son personas que están fuera de su país de origen debido a un temor fundado de persecución, a un conflicto, a la violencia o a las violaciones graves de sus derechos humanos y, en consecuencia, requieren de protección internacional. Su situación suele ser tan peligrosa e insoportable que se ven obligados a cruzar las fronteras internacionales para buscar seguridad en estos países vecinos.
De ese modo se convierten en refugiados reconocidos internacionalmente y con acceso a la asistencia de los estados, del ACNUR y otras organizaciones especializadas. Gozan de un estatuto definido precisamente porque para ellos es demasiado peligroso, muchas veces letal, volver a su lugar de origen y por tanto necesitan encontrar asilo y en otro lugar. Para estas personas la denegación de este asilo, de este derecho de buscar asilo, puede tener consecuencias mortales. Los refugiados, a diferencia de las personas migrantes, carecen de la protección de sus países y por ello se encuentran en una situación específica que requiere salvaguardas adicionales. Para buscar soluciones a su situación y necesidad se creó precisamente el régimen de protección internacional. Y la base y el compromiso internacional, lo saben todo, de esta protección internacional es la Convención de Ginebra en 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y los protocolos, de la cual España, como todo el resto de los países de la Unión Europea, es firmante. La Convención de Ginebra 51 es la piedra angular del marco normativo de la protección internacional y constituye, por tanto, el pilar de la normativa de protección internacional también en la Unión Europea, cuya Carta de Derechos Fundamentales reconoce expresamente el derecho de asilo en su artículo 18. La protección de los refugiados tiene muchos ángulos. Empieza con la parte esencial, que es contra la devolución, el derecho de no ser devuelto a un país donde corren riesgo, el acceso a procedimientos eficaces y justos, medidas que garanticen que sus derechos humanos básicos sean respetados, que les permitan vivir en condiciones dignas y seguras y puedan encontrar una solución a más largo plazo. Los estados son los principales responsables de garantizar esta protección. Y en este contexto, ACNUR trabaja en estrecha colaboración con todos los gobiernos del mundo, los que han firmado y también los que no han firmado, prestando asesoramiento, apoyo cuando sea necesario para que cumplan con sus responsabilidades. Y ahí, muy interesante, el artículo 35 de la Convención establece el compromiso de los estados firmantes a cooperar con el ACNUR en el desarrollo de sus funciones. En palabras más simples, el ACNUR tiene un papel de supervisión sobre el cumplimiento a las obligaciones internacionales. En este sentido, la utilización de los términos por parte de los gobiernos y los representantes políticos tiene importancia a la hora de intervenir en debates sobre la cuestión, ya que confundir refugiados y migrantes puede tener serias consecuencias en la vida y la seguridad de los refugiados. Mezclar los dos términos desvía la atención de las salvaguardas legales específicas para los refugiados, así como las obligaciones de los estados, y eso lo resalto, así como las obligaciones de los estados hacia los refugiados. Y al mismo tiempo puede perjudicar el apoyo público hacia los refugiados y la institución del asilo en un momento en que más refugiados que nunca la necesiten. Obviamente, y eso ojalá que no quepa duda, necesitamos tratar a todos los seres humanos con respeto y dignidad y necesitamos asegurarnos que los derechos humanos de las personas, sea cual sea su conducción y estatutos legal, sean respetados. Eso que quede, por favor, muy claro. En el caso de los inmigrantes económicos, también habría que tener presente eventualmente el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que dice que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes en relación con devoluciones. Es decir, que el principio de la no devolución también se aplica perfectamente a personas que no necesariamente califican ser refugiados. Pero al mismo tiempo también necesitamos proveer una respuesta legal adecuada para los refugiados debido a su problemática muy particular que acabo de mencionar.
Centrándonos en Europa y el gran número de personas que han llegado por mar a Grecia y a Italia, Italia a lo largo de este año y del año pasado, estas personas son refugiados o inmigrantes. De hecho, son ambos. La mayoría de quienes han llegado a Grecia e Italia, sobre todo el año pasado, bueno, también este año, proceden claramente de países afectados por la guerra o que son considerados como países que generan refugiados. Por lo tanto, la probabilidad que requieran de protección internacional es muy, muy alta. Sin embargo, un número más reducido de quienes llegan procede de otros lugares y posiblemente por otros motivos. Para muchas de estas personas el término inmigrante sería más apropiado. La práctica que ACNUR prefiere es referirse a los grupos de personas que viajan en movimientos mixtos. Personas, no son solamente una categoría, sino más que nada son personas. Movimientos mixtos como refugiados e inmigrantes. Pensamos que es la mejor manera de permitir el reconocimiento de que todas las personas que se desplazan tienen derechos humanos que deben ser respetados, protegidos y cumplidos plenamente. Y de que los refugiados y solicitantes de asilo tienen necesidades y derechos específicos que están protegidos por un marco jurídico muy determinado. Desde este mismo momento, les invito a contactar con el Departamento de Comunicación de mi oficina en caso de que necesiten tratar en mayor profundidad cualquiera de estos temas o terminología y de los que expondré a continuación. Pueden encontrar nuestros datos de contacto en nuestra web, ya la saben, acnur.es, así como en el folleto que les comentaba anteriormente. Ahora quiero analizar la situación precisamente desde la óptica de la protección internacional. ¿Cuál es la situación actual, la crisis de refugiados en Europa? Ahí me permiten que haga un paréntesis afuera del guión, que es a mí personalmente me resulta difícil hablar de una crisis de refugiados en Europa, porque en realidad es más bien una crisis, no es una crisis tanto de números, sino de solidaridad. Es verdad que han llegado muchos refugiados a Europa, pero también es verdad que el 86% de los desplazados forzosos en el mundo reside y encuentra protección y acogida en los países más pobres y cercanos o vecinos al conflicto. Y eso me parece muy importante contextualizarlo. Este es el balance. Más de 5.000 personas, muchas de ellas mujeres y niños, han perdido la vida en el momento de ponerse a salvo desde 2015 hasta la actualidad. 5.000 personas. Hombres, mujeres, niñas y niños. Estas muertes, junto con el sufrimiento grave de los que sobreviven y el caos y el dolor que vemos en muchas de las fronteras europeas, representan el gran fracaso colectivo de Europa a la hora de abordar adecuadamente esta crisis. Este sufrimiento debería, pero también podría evitarse. Y ahora pensamos que es el momento de cambiarlo con la contribución de cada país miembro de esta Unión, sus gobiernos, pero también sus sociedades civiles y sus regiones. Está más claro que nunca que las personas seguirán llegando, y de hecho hemos tenido antes de entrar a esta charla una discusión muy interesante sobre causas de fuga, sobre soluciones, que enseguida voy a llegar a la parte de soluciones. Pero una cosa que sabemos todos los que tenemos que saberlo por profesión y los que deberían saberlo por interés político, profesional también en el caso de los medios, es que si tú tapas una vía de llegada en un lugar, se va a encontrar otra vía. Se va a diversificar, los viajes se van a poner más peligrosos, más letales y mucho más caros también, porque dependen de más arreglos logísticos y eso más que nunca va a nutrir el mercado del crimen organizado, de la mafia y de los traficantes. Entonces, me repito, está más claro que nunca que las personas seguirán
llegando mientras que la persecución y los conflictos prosigan. La guerra en Siria, estamos en el 6º año y no voy a entrar en muchos detalles. Yo creo que todos hemos visto hoy también en la tele las últimas imágenes de Alepo, que son realmente catastróficas, con otra vez muchas muertes entre civiles, con bombardeo de hospitales. Sabemos que eso obviamente va a amenazar muchísimo las negociaciones sobre la cesación de hostilidades. De hecho, están muy frágiles estas negociaciones y hoy, en este momento, tenemos 12 millones de desplazados forzosos de Siria adentro y afuera del país. Y mientras que esta situación siga existiendo, van a seguir necesitando protección y van a seguir buscándola. Eso está muy claro. Situaciones como estas no solamente existen en Siria, sino también en muchos otros puntos del mundo, sobre todo en África, que tiene una cercanía directa con España a través de las fronteras en Ceuta y Melilla, por ejemplo. Pero ¿cómo se puede lograr una verdadera solución? Yo creo que todos estamos más o menos al tanto de la situación actual, que es francamente la peor que yo he visto en mi carrera en el ACNUR, que llevo 23, 24 años. Nunca he visto nada comparable y menos he visto el ACNUR estando tan operativamente activo en Europa, que es el continente que en realidad debería financiar y apoyar a otras regiones de conflicto o sobre todo otras regiones de acogida de refugiados. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Primero, también lo hemos discutido con bastante detalle antes de venir acá, la apertura de las vías legales y seguras para la llegada de una proporción adecuada de los refugiados que les eviten tener que ponerse en peligro en manos de traficantes. Esas vías legales son de crítica importancia, porque en este momento no existen vías legales, o muy pocas vías legales, para los perseguidos del mundo, para los refugiados del mundo, que realmente dependen casi en todas las circunstancias de medidas ilegales, irregulares, para llegar a la seguridad en Europa o otros lugares. Voy a profundizar este tema enseguida. Y el segundo aspecto es el reparto solidario, justo, permanente y sostenible, no solamente una medida ad hoc, como la hemos visto el año pasado, sino una medida realmente que nos permite, por ejemplo, al ACNUR y a los estados acogedores una cierta predecibilidad de cuánta gente puede ser acogida, dónde, cómo, cuándo, y no solamente cuando ya la situación se ponga tan insostenible y tan caótica y peligrosa que el gobierno, o en este caso la Unión Europea, tengan que reaccionar. Y precisamente con este objetivo, el ACNUR, por ejemplo, no sé si lo habrán visto en la prensa, no creo que ha recibido tanta cobertura mediática. El 30 de marzo hemos tenido una conferencia importante en Ginebra que contó con la presencia, entre otros, de representantes de casi 100 países para buscar, a través de los ofrecimientos de los distintos estados, soluciones duraderas para los refugiados sirios. Era una conferencia enfocada en refugiados sirios y para una crisis que ha generado casi 5 millones de refugiados sirios. Y lo que estamos buscando son soluciones duraderas afuera de los países de primera acogida, por lo menos para 10% de este colectivo de refugiados, para aliviar un poco los países de primera acogida y también para facilitar una perspectiva de volver a una vida más normalizada y con perspectiva y esperanza para una población de 5 millones de refugiados que ya lleva 5 entrando al 6º año de guerra y miseria. ¿Qué son estas vías legales? O sea, yo no sé hasta dónde ustedes son conocedores de esta materia, pero sí me gustaría
compartirlo un poco, por lo menos las 3-4 herramientas que vemos muy factibles, y sobre todo una o dos para España nos parece precisamente una herramienta que les podría interesar mucho también como sociedad civil o como autoridades, porque España, a mi juicio y también al juicio de mi oficina, tiene una característica levemente diferente que otras sociedades o otros países de la Unión Europea, que tiene una sociedad inmensamente solidaria. En España es difícil que alguien gane votos o elecciones con xenofobia y racismo y instigando a nosotros y ellos. Y en muchos países, no quiero nombrar a ninguno, es justamente al revés. O sea, que es la misma sociedad que presiona a sus gobiernos de ser más restringido, de cerrar más las puertas de entrada, de no acoger más, de distinguir cada vez más entre nosotros y ellos. Entonces aquí tenemos una situación de lujo, diría yo, pero no se utiliza, a mi juicio. Entonces, hablamos de la ampliación y desarrollo de programas de reasentamiento. El reasentamiento, y ojalá que no los aburra, si lo saben, me lo dicen, entonces puedo acortar. ¿Qué es el reasentamiento? Es una de las soluciones duraderas que ACNUR tradicionalmente lleva adelante en comparación con los estados. El reasentamiento y la admisión humanitaria, también hemos hablado de este tema antes, implica la transferencia de refugiados de estados en el que han buscado protección, por ejemplo, en el caso de la crisis siria sería Líbano, Egipto, Jordania, Turquía, y a un tercer estado que ha accedido a admitirlos de forma permanente o temporal, por ejemplo, España. Al mismo tiempo supone un verdadero compromiso en el reparto de las cargas, hablamos mejor de responsabilidades, de la protección internacional con los países más pobres y vecinos a conflictos. Entonces, el reasentamiento, la naturaleza de esta herramienta es que tiene que ser una herramienta de protección y una herramienta de compartir la responsabilidad, que no solamente sea la responsabilidad de Líbano y Jordania, sino de todos nosotros, la protección, por ejemplo, en este caso de los sirios, refugiados sirios. Lo que necesitamos en este momento, desde la perspectiva del ACNUR, es que los estados simplemente ofrezcan más plazas de reasentamiento, y no solo desde Turquía, sino también o sobre todo de los otros países vecinos a Siria, principalmente Líbano y Jordania, que se sumen a las ya ofertadas, por ejemplo, bajo la agenda de migración de la Unión Europea. Otra vía legal sería el establecimiento de un sistema europeo y nacional de concesión de visados humanitarios. Eso seguramente les suena porque lo hemos promovido desde hace muchos años y con un éxito relativamente limitado, tengo que decir. Los visados humanitarios suponen una vía esencial adicional a los programas de reasentamiento y proporcionan a los refugiados el acceso a un tercer país, o la oportunidad de solicitar asilo. Son muy útiles sobre todo para miembros de familias extensas que en principio no tendrían el derecho de la reunificación familiar por ser el tío, por tener un grado más lejano, o a otros refugiados vulnerables, teniendo en cuenta además distintos aspectos como las necesidades médicas o los vínculos en el país de la acogida. Otra medida o otra posible vía legal sería programas de patrocinio privado, y yo pensaba que eso les podría interesar particularmente por lo que acabo de mencionar. Estos programas se basan en recursos privados para permitir que la acogida de refugiados reasentados se haga con el apoyo de ciudadanos, ONG, pero obviamente también de autoridades locales. Estos programas pueden crear vínculos entre los refugiados y la sociedad de acogida y pueden aplicarse simultánea o conjuntamente con los programas de reasentamiento gubernamentales. Esta vía podría ser muy adecuada para España por su sociedad solidaria y las ofertas ya expresadas por comunidades autónomas
como por ejemplo Cataluña, y creo que has hecho referencia a la carta, es a lo poco lo que entendí, y las 4.500 o 600 plazas ofertadas. Otra vía legal queda muy cercana a mi corazón personal, como de ser pedagoga, que son programas de becas académicas y aprendizaje. Proporcionan un mecanismo para que los refugiados puedan estudiar o continuar su educación o formación profesional. Ahí pueden involucrarse universidades, gobiernos, la sociedad civil, para que trabajen en conjunto otra vez para desarrollar y financiar los acuerdos pertinentes. Y esta vía resuelve a los refugiados jóvenes uno de los problemas más graves, que es la interrupción de sus estudios y su perspectiva y sus esperanzas, añadiría yo. Ahí me gustaría mencionar que en España hay una iniciativa que buscaba facilitar la llegada de hasta 500 estudiantes cuya posibilidad de estudiar se había visto truncada por la guerra, obviamente, o por la falta de capacidad, de posibilidad de los países de primera acogida. Y desafortunadamente, al día de hoy, esta iniciativa, a pesar de que estaba ya preparada, está paralizada debido sobre todo al contexto de la situación pre- y postelectoral y el impasse político. Otra vía legal perfectamente posible y particularmente muy posible en el contexto de España es la flexibilización de los criterios de reagrupación familiar. ¿Qué es eso? Flexibilizar los criterios de parentesco como los de dependencia. ¿Esto por qué? Porque a menudo las familias simplemente son más grandes, o sea, sobre todo en la cultura siria son normalmente familias extendidas, piensen en una familia en la que conviven tíos o en la que hay hijos de 19, 20, 21 años, o padres jubilados o la suegra. Familias que tienen obviamente un lazo, pero que no necesariamente corresponden a una familia de núcleo. Muchos de ellos, y eso es muy importante para recordar, es que son precisamente aquellos que ahora se lanzan al mar y muchos de aquellos pierden la vida. Entonces, la flexibilización de estos criterios nos parece sumamente importante. Y last but not least, el programa de reubicación europeo, yo creo que ha sido tan altamente difundido en la prensa que está más que claro que necesitamos activarlo y ponerlo en práctica con carácter urgente. Desde del compromiso existente de los 160.000 personas que deberían ser reubicados a Europa, solamente un poco más que 1.100 de estas personas efectivamente ser trasladadas a países de la Unión Europea. También, por favor, tengamos en cuenta a los 46.000 refugiados presentes en la península griega y el sufrimiento y caos increíble en Idomeni. Y creo que todos hemos visto las imágenes de la semana pasada y de muchas otras semanas, porque llevamos casi 2 meses en esta situación, que está en unos límites muy, muy preocupantes. Actualmente en el asentamiento espontáneo de Idomeni hay más o menos 10.200 personas y muchos de ellos son niños y mujeres en situación de más precaria vulnerabilidad y que llevan, me repito, casi 2 meses en una situación que realmente le genera, aparte de la situación humanitaria insoportable, le genera mucha angustia e incertidumbre porque simplemente no saben qué va a pasar ahora. Yo creo que no tengo que entrar en la situación de higiene, saneamiento y acceso a servicios básicos, es catastrófica. Y aparte de este sufrimiento humanitario, yo creo que también se sobreentiende que eso no proyecta una imagen muy positiva de sobre la propia Unión Europea.
Ahí voy a hacer un paréntesis que me parece importante porque puede haber también preguntas. Desde el ACNUR contamos con un equipo que tiene presencia 24 horas en Idomeni y juntos con nuestros socios, muchas veces ONGs, estamos trabajando en este lugar para mejorar las condiciones de alojamiento, proporcionando tiendas, o sea, sobre todo identificar vulnerabilidades. Si vemos niños solos, por ejemplo, que hemos puesto letrinas móviles, hemos sido bastante involucrados en medidas de primer apoyo para estabilizar la población allá. Pero tampoco quiero esconder que estamos lejos de ser capaces de cubrir todas las necesidades. Y les quiero recordar que el ACNUR es la primera vez después del contexto de la Segunda Guerra Mundial que el ACNUR está operacionalmente activo en Europa. Porque todo lo que hagamos aquí, lo que estemos desarrollando aquí, falta en otro lugar. Y se supone que Europa es el continente más estable, democrático, más rico, y con estados todos firmantes al marco legal internacionalmente obligatorio, vinculante para ellos. Entonces ahí tenemos una situación bastante complicada y que nos deja a todos con un gusto muy, muy amargo en realidad. O sea, a mí personalmente yo nunca he trabajado de forma operacional en Europa, me parece bastante complicado. Y aquí desde el 15 de marzo hemos repartido comida en Idomeni a través de nuestra ONG, Social Samaritan's Purse. La labor que están realizando distintas ONGs, voluntarios griegos y de muchos otros países, incluyendo voluntarios españoles. Y creo que hay muchos catalanes también, es realmente impresionante. Y muchos de ellos trabajan con muchísima seriedad y coordinación. Algunos no, pero es obvio que en una situación de tanta precariedad y de tanto sufrimiento hay estrés, hay desencuentros, pero yo francamente en este momento me gustaría sacar el sombrero y agradecer muy personalmente a todos los voluntarios europeos, griegos, catalanes, quien sea que están echando una mano impresionante ya desde hace mucho tiempo, y con poco reconocimiento, hasta a veces con consecuencias negativas. Lo que también me gustaría invitar a, si hay representantes de esos grupos voluntarios aquí, en caso de duda, por ejemplo, sobre nuestro papel, si tienen presencia allá, que por favor no titubeen de contactar la oficina de Lesbos, que yo la conozco desde la semana pasada, conocí a la jefa allá, que me parece una persona totalmente abierta y realmente muy interesada en este diálogo, lo que sí, obviamente tiene también problemas de tiempo, porque trabajamos prácticamente día y noche, pero en caso de dudas sobre el papel del ACNUR en Lesbos o donde sea, contacten los colegas del ACNUR allá o contacten a mi oficina si tienen cosas más genéricas, preguntas más genéricas. Bueno, ya he hablado de la reubicación, perdón, me estoy saltando un poco, 160.000 personas que deberían haber sido reubicadas, 18 hasta ahora han llegado a España, yo creo que eso está más que claro y sale todos los días en los diarios. Yo creo que otro punto que podría ser de interés es el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Yo ahí voy a un poco saltarme del guión que tengo. Yo creo que también es importante entender aquí muy bien que eso es un acuerdo multilateral entre la Unión Europea, o Grecia en este sentido, y Turquía, y el ACNUR nunca ha sido parte ni de la negociación ni del acuerdo. O sea, somos la agencia de la ONU para refugiados de protección y nunca nos vamos a involucrar en retorno forzoso. Eso que quede, por favor, muy claro. Y como también saben muy bien que hemos expresado en numerosas ocasiones nuestras preocupaciones, tanto sobre las modalidades como sobre el apuro, cómo se hayan llevado adelante los acuerdos y los retornos que están efectuándose desde el 4 de abril.
con una velocidad mucho más baja de lo que los estados lo habrían querido. Yo creo que hasta hoy se cambia de día a día, pero aproximadamente 400 personas han sido retornadas. Y siempre hemos insistido que este acuerdo solamente puede ser legal si también se traduce en prácticas legales. O sea, un acuerdo a nivel de papel puede ser legal porque hace referencia a las salvaguardias necesarias, hace referencia a marcos legales existentes, pero lo que va a comprobar, verificar o falsificar la legalidad es la realidad, porque la realidad tiene que comprobar que todas las salvaguardias, las garantías necesarias para hacerlo legal tienen que ser respetadas y tienen que ser implementadas. Como también saben que el ACNUR tenemos una posición muy clara contra la detención indiscriminada de solicitantes de asilo y de refugiados y sobre todo de niños, eso se sobreentiende. Y nuestra permanencia desde el 20 de marzo en centros cerrados se ha convertido, o sea, en el momento que se han transformado los centros, los entonces hotspots, a centros cerrados, nos hemos retirado porque tenemos posiciones muy claras en contra de la detención sistemática de refugiados y solicitantes de asilo. Lo que sí tenemos presencia y es de suma importancia que la mantengamos, precisamente por lo que yo dije antes, para supervisar, para monitorear, para lo que llamamos también proteger por presencia, para mostrar que aquí obviamente hay derechos existentes que hay que respetar y si no, lo vamos a tomar nota y vamos a actuar. No necesariamente la ACNUR no necesariamente actúa de forma pública y la prensa y todo eso, pero pierdan cuidado. En el momento que veamos que una persona que exprese su interés de buscar asilo o que esté en necesidad de protección internacional, vea este derecho frustrado, el ACNUR va a actuar. Otra cosa que hacemos en estos centros cerrados es justamente tener un ojo a personas con altos riesgos, a personas con necesidades específicas. Hay otra gente que lo llama a personas vulnerables. No me gusta la palabra personas vulnerables porque yo puedo tener un momento vulnerable sin que me transforme en una persona vulnerable. Menos me gusta que a veces los medios o otras fuentes declaren a todas las mujeres vulnerables. Yo soy mujer, pero no me siento vulnerable. Pero claramente hay personas con necesidades específicas en estos centros cerrados y nuestra presencia es muy importante para identificarlos y para velar sobre sus derechos y posibilidades y para sacarlos lo antes posible, francamente. ¿Cuáles son estas garantías de las cuales he hablado tanto? O sea, voy a resumir un poco. Lo primero es que cada persona sea entrevistada de forma individual. Es decir, cualquier asunción, assumption, ¿se dice así? De que el retorno para ti, por ejemplo, a Turquía, sea seguro o factible, yo tengo que comprobarlo en base de tu historia. El retorno puede ser factible y seguro para ti, pero no para ti. Entonces, la entrevista individualizada y protocolizada, obviamente, es absolutamente clave. Después, el derecho de interponer un recurso antes de que se produzca cualquier readmisión a Turco, otra garantía muy importante. Bueno, voy a ir hasta ahora qué situaciones hemos visto. Y para que ambas garantías sean efectivas en la práctica es obviamente necesario reforzar los sistemas griegos, tanto en el estudio de las solicitudes como en la acogida, porque lo que vemos ahora son situaciones muy, muy difíciles, muy, muy lejos de ser satisfactorias. En el segundo lugar, porque las garantías tienen dos dimensiones. Ahí está Grecia, pero también está Turquía.
Entonces, en el segundo lugar, en caso de que una persona en necesidad de protección pudiera ser retornada a Turquía, debe tener, eso es la garantía, acceso sin restricciones a un procedimiento justo y eficaz en ese país en un plazo razonable que le garantice protección efectiva. Protección efectiva significa todo lo que necesite más allá del papel, que tenga acceso a salud, que tenga vivienda, que tenga todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos. La protección no solamente es el papel, la protección es la protección que cualquier ser humano necesita, y aún más un ser humano que carece de cualquier vínculo con el país, que no habla el idioma, que está saliendo por una guerra y por trauma. Una vez reconocida la necesidad de protección internacional en Turquía, tiene que poder disfrutar del derecho de asilo sin discriminación y de acuerdo con los estándares internacionales definidos en la convención misma, y eso incluye, por ejemplo, acceso efectivo, otra vez efectivo, significa no solamente en el papel, sino efectivo, al trabajo, salud, educación y en la medida en que lo necesiten, asistencia social. Todos estos aspectos deben ser observados y pierden cuidado, lo estamos observando con mucha cautela muy de cerca. Además, deben existir garantías plenas frente al refoulement, es la devolución forzosa, o el retorno forzado. Lo que queremos decir es que cualquier medida de este tipo, sea el acuerdo turco-europeo, sea la militarización de nuestras fronteras, que lo estamos viendo, por ejemplo, bueno, lo estamos viendo en varios países, más vallas más altas, no van a impedir la llegada de refugiados a Europa. Eso que quede realmente claro, y lo estamos ya viendo por la diversificación de rutas, por números incrementándose, ya lo estamos viendo claramente, y lo hemos visto siempre en realidad, y lo hemos dicho siempre. Y la pregunta es también, ¿qué sentido tiene que un refugiado tenga que arriesgarse, una mujer, un hombre, un niño, tenga que arriesgarse? Han salvado su vida, han perdido todo, lo que tienen lo llevan consigo y lo tienen que pagar o dar a él o la que les ayude, entre comillas, a cruzar el mar o los desiertos. ¿Qué sentido tiene eso si los estados así o así tienen la obligación de proteger? ¿Por qué no traerlos legalmente y seguramente? No digo de todos, pero el 10% me parece una proporción absolutamente factible para Europa, para este continente rico, estable, democrático y además cuna de los derechos humanos. Miramos un poco a España. España es, a veces la gente se olvida de eso, es el segundo mayor país de la Unión Europea en términos de superficie, en términos de población, también es un país muy importante, creo que el quinto o cuarto, y siempre ha tenido fuertes implicaciones en cuestiones migratorias. Y aquí también hay que mencionar pues, aspectos muy positivos, que realmente quizás no estén de acuerdo conmigo, pero yo he trabajado en 16 otros países de la Unión Europea, no directamente, pero cubriéndola, y lo que he visto en términos de racismo, de xenofobia, de crímenes de odio, realmente no tiene nada que ver con España. O sea, para mí, tengo un gusto enorme de trabajar en una sociedad muy solidaria, muy abierta, muy tolerante y para el acta me gustaría mencionarlo, porque realmente en muchos países no es así. Entonces, como ya he dicho, se ha hecho mucho en cuestiones migratorias, pero en cuestiones de protección internacional, y aquí hablamos de refugiados y protección internacional, queda mucho camino por recorrer. Yo quiero recordarles que aunque se han duplicado entre 2014 y 2015 las cifras, las solicitudes de asilo, de 6.000 a 15.000, España en este momento recibe menos que 1% de las solicitudes de asilo de toda la Unión Europea, siendo el segundo país más grande y además un país con cercanía a países con conflictos y con la única
frontera terrestre entre la Unión Europea y África. Lo que pensamos es que España tiene todas las condiciones necesarias para aumentar su implicación y sus cifras. Y lo que esperamos es que España se convierta en un país de acogida y de protección para refugiados. Ya no voy a hablar más de la sociedad española porque si no me lo van a tomar mal, pero me saldría desde el corazón. Yo les voy a dar un par de ejemplos y seguramente ustedes conocen mucho más. España, a pesar de la crisis económica, se ha convertido en el mayor donante privado del mundo al ACNUR a través de la Asociación Nacional España con ACNUR, ECA, y ojalá que haya... Ah, muy bien. Entonces, eso me parece algo entre milagro y una alegría muy grande que sea el caso, porque ninguna otra asociación nacional como ECA en otros países ha sido tan exitosa y tan bien apoyada por todos ustedes, por toda la sociedad, en las comunidades autónomas, en el país. Y además incrementando significativamente sus aportaciones en los últimos años. Y en Cataluña está el Comité Catalá de ACNUR, que veo, no tengo mis gafas puestas. Entonces, lo que pensamos es que España puede y debe hacer más para asumir esta responsabilidad y para liderar de alguna forma un cambio de chip, lo diría, en la Unión Europea, que se recuerde tanto de nuestras tradiciones como del motivo porque hemos todos nosotros, y fuimos todos nosotros, en nuestros abuelos o padres, creado este régimen de protección internacional para abrir estas alternativas legales que ya hemos estado hablando. En segundo, para realizar una profunda renovación y mejora del sistema de asilo que evite esos movimientos secundarios que estamos viendo, porque muy pocos refugiados se quedan en España. Yo ahora voy a saltar un poco, pero como les digo, porque quiero dar un poco más tiempo para el diálogo, pero si tienen preguntas sobre qué reformas nos parecen importantes para mejorar el sistema de asilo en España, adelante. O si tienen preguntas sobre el acceso, bueno, las reformas que vemos importantes tienen que abarcar el acceso al territorio, la identificación rápida, la acogida y lo que llamamos las soluciones duraderas, que sería en este caso la integración. Hay como bastantes aspectos que claramente se debe mejorar para que justamente los refugiados, las mujeres y los hombres y los niños tengan más confianza en este sistema, en esta sociedad y no se sientan, no sé si obligados, pero que no se sientan, ¿cómo se dice?, invitados de dejar este país, que realmente se puedan quedar. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En la actualidad, España cuenta con unas 2.000 plazas desde diciembre pasado, solo 1.000 hasta el pasado verano de acogida, y eso significa que esto supone que solo 1 de cada 7 solicitantes de asilo registrados dispondría de una plaza de acogida en el momento en que se redujeran los movimientos secundarios. Son este tipo de aspectos que nos parece muy importante de tratarlos ya y de cambiarlos ya. Y también pensamos que es muy posible porque, por ejemplo, aquí vemos en Cataluña haciendo ofertas generosas, tanto de acogida, tanto a través del Comité Catalá y de muchas otras expresiones. Así que eso es muy importante, coordinar esta competencia nacional de protección internacional con las ganas y la capacidad de las comunidades autónomas. En conclusión, porque como les digo, quiero dejar un poco más tiempo para preguntas, todos los ingredientes están aquí para que efectivamente España, Cataluña, se puedan transformar en regiones, en un país de acogida y de protección.
Lo que parece que falte es el ingrediente de la voluntad y de la visión política para transformar estos lugares en un verdadero lugar de asilo y protección, que puede ser incluso un modelo para otros e inspirar a otros, porque aquí todos los ingredientes están. Y una contribución así marcaría una enorme diferencia para las vidas realmente de miles de personas como nosotros. Al final de la cuenta, son personas como tú y yo. Y con eso cierro y les invito a todos que por favor no pierdan ni la ilusión ni las ganas de apoyar a eso y de presionar a las autoridades respectivas que se muevan y que se movilicen más para que eso se haga real. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies. Jo crec que ha sigut una magnífica intervenció. Jo crec que ens ha permès conèixer millor la situació dels refugiats, encara que en tinguem un bon coneixement, sobretot la feina, el trabajo que hace ACNUR, que realmente a veces es más desconocido y creo que usted ha explicado muy bien qué trabajo está realizando en los diversos ámbitos, les solucions que aporta i que proposa. Jo crec que ha fet un reguitzell de propostes interessants i finalment una mica l'apel·lació aquesta a la possibilitat de fer més en l'àmbit d'acollida i de protecció. Tenim un quart d'hora. Em sap greu per limitar aquest tema, però tenim estrictament un quart d'hora perquè, com els deia a l'inici, el senyor Francesc ha de sortir i ha d'agafar l'avió puntualment. Per tant, la paraula la tenen vostès. El secretari d'Immigració té la primera qüestió a plantejar. Hi ha micro, sí. Pots portar el micro? Muchas gracias, señora Francesca Fritz. Bueno, seré muy breve porque hemos tenido ocasión de hablar anteriormente, pero sí, por las referencias que ha hecho, quería reiterar el compromiso que tiene Cataluña en la acogida de personas refugiadas. Le he hecho la oferta de 4.500 personas. Se está materializando hoy, no con la llegada y acogida de refugiados, porque el Estado no lo está gestionando, sino se está materializando con la participación de muchas personas, de muchas entidades y de muchos municipios. Quiero recalcar el papel de las autoridades locales ofreciendo más plazas. Es decir, en Cataluña el Estado no ha creado ni una sola plaza de refugio, ni una, y sin embargo, a partir de estas iniciativas hemos pasado en los últimos 2 meses de 28 a 250, tenemos 240 más preparadas, el compromiso de tener 1.800 en 3 meses y 4.500 en 2 años. Entonces, este es nuestro compromiso firme y además hay una cuestión del sistema de acogida que es fundamental y que es muy grave que haya tantas personas con movimiento secundario que están yendo a otras partes, y es que si no aprovechamos la experiencia de los ayuntamientos y de los gobiernos como el de Cataluña y otros gobiernos de comunidades autónomas, perdemos mucha eficacia en la acogida e integración. En Cataluña hemos tenido la transformación demográfica más importante de Europa de los últimos 20 años. Hemos pasado de 6 millones a 7,5. Hemos acogido 1,5 millones de personas y, sin embargo, hoy legalmente no tenemos ningún papel reconocido por el Estado en el proceso de acogida e integración. Entonces, más que una pregunta, es una reflexión. Creo que en todo el mundo, en todos los países acogedores, el papel de las autoridades locales y de los gobiernos subestatales es fundamental para tener éxito en la acogida e integración. Y nada más, simplemente agradecer mucho el trabajo que se está haciendo, reiterar nuestra voluntad y que el ACNUR lo sepa, que el Gobierno de Cataluña, si es conjuntamente con otros gobiernos autonómicos o con otras entidades locales, está dispuesto a acoger más y acoger mejor. Creo que acumulamos. Acumulamos después, vamos a hacer responder esto si hay alguna cuestión y luego... Bueno, en realidad me parece, en todo lo que ha dicho, me parece sumamente importante y lo agradecemos porque es precisamente eso lo que hace falta, pero lo que más allá de eso, lo que hace falta es la coordinación y cooperación efectiva entre las competencias estatales y las canas y las competencias y capacidades regionales que en este momento simplemente no está funcionando bien. Pero gracias, muchísimas gracias por reconfirmar esta oferta. Tenim ara dues paraules. Perdona,
demanaríem un moment, intentaríem mirar d'acumular les paraules, ja en veig més, perquè per raons de temps pugui respondre. La primera paraula estava aquí, si pots portar el micro, sisplau. El micro ja el tens aquí. Sí, soy Carlos Campuzano, diputado en el Congreso. Agradecerte la intervención, agradecer el papel del ACNUR en España y pedirte una valoración del derecho de asilo en Ceuta y en Melilla. Tenemos tendencia a indignarnos por lo que sucede en las costas de Grecia, en lo que sucede en las fronteras del este de la Unión Europea, pero en las fronteras del Estado español y en Ceuta y en Melilla creo que compartimos que las normas, los principios de la Convención de Ginebra no se están cumpliendo, a pesar de que la ACNUR en los últimos tiempos ha conseguido algunas mejoras. Si sobre eso pudieras profundizar, te lo agradecería. Gràcies. Àngel Miret, si ens podeu identificar... Sí, Àngel Miret, coordinador del Comitè per l'acollida de les persones refugiades. La meva pregunta anava... Perdón, en castellano mejor. Sí. Bueno, pues la pregunta es en relación a qué valoración hace usted de la medida que impulsada por la comunidad de San Agiri en Italia y alguna otra organización cristiana protestante, creo, ha articulado un sistema de visados humanitarios del gobierno italiano. Y me gustaría saber, aparte de esta valoración, si usted cree que la interpretación directa de los tratados europeos y del artículo 38 actual de la Ley de Asilo, que es aquella que prevé que en principio, a pesar de que no está contemplado en el articulado, pero que sí que se podrían solicitar en las oficinas consulares y diplomáticas visados cuando exista un riesgo grave un riesgo físico evidente, si esta podría ser una medida inmediata, relativamente fácil, de forma y manera que personas, sobre todo personas mayores, mujeres embarazadas, etcétera, pudieran venir a España a través de la concesión de este tipo de visados humanitarios. Gracias. Perdona, perdó. I després això. Tenim dues paraules més, amb això malauradament haurem de tancar perquè si no perdrá el avión y esto no lo vamos a poder hacer. Mi pregunta es muy breve. ¿Cómo interpreta usted que en el el acuerdo, mejor dicho, de la Unión Europea con Turquía no se hable de refugiados, se hable solo de migrantes irregulares, que es el término que se emplea, cuando la realidad es evidentemente otra? Nada más, muchas gracias. I ara sí. Si es poden identificar jo... Bon dia, Mònica Sabata de la Cátedra de Josep Termes de la Universitat de Barcelona. Como esto es un foro sobre medios de comunicación, yo quisiera plantearle una cuestión también muy breve. A raíz de la publicación de las fotografías de Aylan Kurdi en la playa del niño de 3 años muerto, volvió a surgir el debate sobre si tiene que prevalecer el derecho a la intimidad o el derecho a la información. Me gustaría saber cuál es su posición o la posición del ACNUR sobre estas cuestiones. Perfecte, amb això malauradament hauríem de tancar les paraules. Tiene usted ahora las respuestas. Ahora tengo que Más que nada, yo no le controlo el tiempo, sino que le aviso. Sí, vale. Empezamos con Ceuta, Melilla. Sin gafas no les veo, pero ¿quién hizo la pregunta? Perdón. Bueno, la posición nuestra es bastante clara y creo que la hemos expresado muchísimas veces, ahí sí con comunicados de prensa. Todo lo que ha dicho, o sea, el derecho de buscar y disfrutar de asilo, es una cosa buscarlo, pero también encontrarlo, es universal y es claramente también aplicable en Ceuta y Melilla. Vemos problemas de acceso, claramente, y vemos un problema, bueno, el hecho de que no haya ni una solicitud de asilo de ninguna persona refugiada subsahariana ya habla por sí, y lo estamos viendo con mucha cautela y muy de cerca. Entonces tenemos el acceso, tenemos problemas graves en el CETI, que también creo que se sabe y lo hemos expresado de forma pública, y de hecho yo personalmente estoy muy involucrada, por ejemplo, en el desarrollo de un protocolo de prevención y de respuesta a la violencia de género y la violencia sexual.
Tenemos muchos problemas con el traslado de personas posiblemente bajo el mandato del ACNUR, sea porque hayan pedido asilo o no, da lo mismo, que es un sistema totalmente intransparente, muy ad hoc-ish, muy como no hay un organigrama que definiera el flujo de pasos y quién toma decisiones, nos parece malo. Entonces hemos escuchado el ministro, tanto creo que el presidente en función como el ministro de Exteriores, hablando con mucha pasión sobre no a las expulsiones colectivas en el marco del acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Bueno, exactamente lo mismo se aplica para Ceuta y Melilla. Las expulsiones colectivas son prohibidas y son prohibidas, así de fáciles, donde sea. La ley, hay muchos más aspectos, pero me limito ahí. La ley de extranjería que entró a vigor el 1 de abril, creo que el año pasado, que intentaba de regular de alguna forma o de inventar un régimen especial para Ceuta y Melilla, introduciendo una nueva figura jurídica de rechazo de frontera, pero también haciendo referencia a las obligaciones de España de hacerlo de acuerdo al marco internacional existente. Todavía falta el protocolo, el reglamento, en realidad debería ser un reglamento que ha sido parte de las negociaciones, todavía no lo tenemos, por lo tanto hay mucha inseguridad jurídica, tanto para las personas afectadas directamente como también para las fuerzas de seguridad. Las medidas italianas, o una de las medidas italianas, yo creo que había dos cosas diferentes, pero no sé si me da el tiempo para entrar en detalles. Porque hay una iniciativa italiana, creo que de grupos cristianos, sí, que yo no la conozco en detalle, pero me parece sumamente interesante, porque es precisamente ese tipo de medidas que puede ser adentro de esas vías legales, nuevas vías legales y seguras que acabo de mencionar, podría ser una de las medidas que puede ser muy, muy interesante, pero también es cierto que hay que coordinarlo adentro del marco existente, que es con el Ministerio de Interior, con el MEIS y con otros, el Ministerio de Exteriores en términos de visados, para que se pueda efectuar también en España. Precisamente su pregunta sobre visados humanitarios, si son fáciles, si se pudiera aplicar inmediatamente, sí. La respuesta es sí, se puede, si se quiere, se puede, porque existe esta discreción, que lo que sí es cierto que todavía falta, desde hace 6 años está faltando un reglamento a la ley de asilo, y muchas veces las autoridades hacen referencia a esa falta de reglamento por no hacer eso, pero en la opinión del ACNUR sería mejor tener un reglamento, pero mientras que no haya, y son 6 años que no hay, se puede perfectamente aplicar la legislación española existente, y de hecho algunos consulados lo están haciendo, y ojalá que lo hicieran más. La foto del pequeño Aylan, el derecho de la intimidad. Yo no soy por ahí está, sí, perdón, sin gafas no veo mucho. Yo no soy experta de comunicaciones y casi me gustaría, si tiene más necesidad de discutirlo en detalle, por favor que contacte mi oficina y las expertas que tenemos en esa materia. Pero yo le puedo contestar como lo hemos manejado nosotros. Tenemos políticas y procedimientos muy detallados sobre la privacidad y la confidencialidad de personas, pero sobre todo de personas bajo el amparo, el mandato del ACNUR, y eso obviamente requiere que todo lo que se haga sea con el consentimiento de la persona afectada. Bueno, ahora un niño muerto no puede hacerlo. Nosotros hemos optado de no utilizar esta foto, precisamente por esa intimidad, por ética, por pudor, no sé, porque es una foto tan horrible, y yo creo que cualquier persona que haya conocido este niño, y sobre todo sus padres, creo que la madre creo que sobrevivió, debe ser absolutamente devastador de ver esta foto. Entonces nosotros hemos optado no utilizarla.
El acuerdo Unión Europea-Turquía, me encanta su pregunta. Y de hecho, cuando yo leí el primer borrador, o el borrador, el comunicado de prensa oficial, yo tenía exactamente la misma pregunta y me dio rabia, porque obviamente es un poco, refiere a lo que había dicho antes, la confusión consciente o inconscientemente tiene un impacto, tiene implicaciones varias, y normalmente esas implicaciones son negativas para los refugiados. Pero también tengo entendido que después en la versión final se ha cambiado. Entonces eso lo debería que averiguar, pero precisamente porque a nosotros obviamente tampoco nos gustó. Entonces me encanta su pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos justos de tiempo, ¿eh? Sufro yo, creo, más que usted. Porque yo le he dado la responsabilidad. Te he dado la responsabilidad y en eso, en tema de puntualidad, digamos, la asumo. Siendo casi suizo, ¿ah? Siendo casi suizo, este tema lo tengo muy presente. Agradecerle su tiempo, agradecerle sus intervenciones, que me han parecido personalmente, pero creo que también a todo el público, magníficas y esclarecedoras sobre este tema. Jo crec que felicitar-la per el treball que està haciendo ACNUR, i a tots vostès agrair-los molt la seva presència i també les seves paraules i les seves preguntes, que jo crec que realment enriqueixen molt aquest debat. Moltíssimes gràcies, fins al proper fòrum.